nos dicen que un mueble tiene de la base, en la base donde se apoya, un rectángulo cuya longitud, por ejemplo, mide, vamos a poner 1 metro y 2 metros. O sea, es un rectángulo que tiene 1 metro por 2. Bueno, entonces nos dicen que calculemos dónde está el punto de vista si nos dan la fotografía del mueble o el dibujo. Entonces hay que calcular el punto de vista, o bien la distancia focal de una cámara. Entonces, según eso, vamos a dibujar la figura. Tenemos la línea del horizonte, tenemos, por ejemplo, el prisma que venga por aquí, bajamos una vertical, otra vertical, ahora hacemos ahí la otra dirección. Como sabemos, las paralelas se cortan en un mismo punto del horizonte y vamos a hacer que, por ejemplo, el mueble llegue hasta aquí. Vamos a hacer la parte superior también, pues lo mismo vendría, por ejemplo, por aquí. Y vamos a darle, sin que tenga necesariamente esto mismo grosor que esto, pues lo mismo, esto fuga hacia allá para no entrar en muchos detalles, hacia el mismo punto, y esto fuga también hacia ese punto, dándole también el grosor a esa madera, hacia el mismo punto. O sea que tenemos entonces este prisma que está sobre otro prisma. Y también esto fuga hacia aquel mismo punto de fuga. Bueno, tenemos entonces ya, sin saber las dimensiones, la foto de lo que puede ser una mesa. Vamos a hacer, por ejemplo, una diagonal y aquí otra diagonal para cuadrar con más detalle y con más precisión. Si, por ejemplo, cojo este punto fuga hacia allá, y quiere decir que me corta aquí, bajo una vertical, y aquí también bajo una vertical, y vamos a cortarla, en vez de llegar hasta aquí, vamos a cortarla por aquí. Hago aquí una horizontal. Sé que en el espacio esta medida es igual que esta. Y ahora esto fuga hacia allá, entonces le vamos a dar cierto grosor a un entrante, o sea, fuga hacia ese punto, levanto una vertical y ahora fuga también hacia ese punto. Lo mismo, fuga hacia allá. Lo que hay que tener claro es que las paralelas se cortan siempre en el mismo punto y fuga hacia allá. Bueno, tenemos ya casi completa la mesa, tiene ahí un entrante para poner algún detalle, es una especie de mostrador. Y si hacemos la parte inferior del rectángulo, fugando hacia allá y fugando hacia allá, tenemos el rectángulo por la parte inferior. Vamos a hacer, por ejemplo, también haciendo las diagonales en la parte inferior. Si, por ejemplo, cojo este punto, voy a hacer que fugue hacia allá. Y lo mismo, fugo hacia allá. Con esto no se tienen los grosores homogéneos, equidistantes respecto al contorno, pero sí se tiene que esta distancia respecto a esto es igual que esta respecto a esto. Si no, sería más complejo de calcular. Hago un último plano ahí, teniendo aquí un último prisma. Y lo mismo, hacia allá. Y ahora aquí, esto iba hacia allá, o sea que quiere decir que la mesa por detrás viene por aquí y corta aquí. Como vemos, este tipo de cosas, pues quizás sea algo estrecho para esto. Bueno, lo vamos a dejar así, total. Entonces vendría por aquí el prisma inferior que sostiene a la mesa, aunque sea algo estrecho, es igual. Lo mismo llega exactamente la diagonal, pues nos cortó aquí, hemos bajado una vertical.
Bueno, tenemos entonces ahí ese prisma y vamos a calcular. Decíamos que el rectángulo inferior, esto es la mitad de esto, aunque no lo parezca. Por efecto de perspectiva a veces se distorsionan mucho las figuras, y más si se hacen a mano alzada. Bueno, tenemos entonces el prisma. Vamos por último a calcular unas sombras. Si hacemos, por ejemplo, que la sombra de este punto caiga aquí, por poner un ejemplo, la sombra de esta línea pues será una paralela a ella, hacia allá. Bueno, tenemos entonces la dirección del rayo, que es esta. Y vamos a hacer, por ejemplo, que caiga el rayo exactamente. Decíamos que esto caía aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, que la dirección de los rayos vaya por el suelo hasta aquí, hasta este punto. Como sabemos, en la perspectiva de dos puntos de fuga, la sombra de las líneas verticales, voy a poner aquí SL, van todas hacia un mismo punto y cae sobre el horizonte, ya que son líneas que están sobre el plano horizontal, mientras que la fuga de los rayos va siempre sobre una vertical, sobre la vertical que pasa por ese punto. Eso quiere decir que el rayo viene hacia aquí, pero todos los rayos vienen hacia el mismo punto. O sea que caería aquí y la sombra también ahí caería en ese punto. Bueno, entonces tenemos que decíamos que la sombra va hacia allá, pero las verticales pues van hacia ese suelo. Hacia ese suelo. Entonces, si cojo un punto cualquiera, necesito su proyección respecto a esto. Entonces, bajo por aquí una vertical, bajo hasta aquí, la proyección de esto, fugo hacia allá, y esto fuga necesariamente hacia allá también. Bueno, eso quiere decir que en realidad la sombra de este punto, si fugo hacia allá, cae aquí. Por tanto, la sombra de esta línea será una línea que viene por aquí y ya se diferencia de esta, y que llega exactamente hasta este punto. Bueno, a partir de aquí, sombra hacia allá. Lo mismo, tendría que proyectar este punto, igual que proyectamos este, por el mismo método, y ya no lo voy a hacer para no... Entonces sería lo mismo, la sombra de esto, luego esto va a sobresalir, ya no continúo por ahí. Luego la sombra de esta línea es una vertical, las verticales van hacia allá, y la sombra de la línea de atrás va hacia allá. Bueno, esa sería la sombra. O sea, simplemente el segmento este produce esto. Luego esto será una paralela. La paralela siempre va hacia este punto de fuga, F2 vamos a llamar. Vamos a marcarlas bien. Bueno, teníamos la sombra hacia adentro, luego la paralela, luego tenemos la sombra hacia allá, las verticales fugan hacia allá, y luego la sombra de esto que vendrá por aquí. No puede quedar alineado con eso. O sea que en realidad tenemos la primera, esto, la segunda, horizontal, fuga hacia allá hasta aquí, luego la siguiente hacia allá, y luego esto donde me caiga, y esto donde me caiga, pues así. Y aquí también fuga hacia aquí, hacia ahí, entonces corta aquí, levanto una vertical, esto cae aquí, la sombra de esto va hacia el punto F2, y ahora uno con esto, o sea que ya tengo ahí la sombra. Y lo mismo, esto tengo que ver aquí de repente este punto que tiene aquí la proyección sobre el plano vertical, pues aquí esto tendría la misma proyección sobre el plano vertical. Eso quiere decir que la sombra vendría también paralela hacia aquel punto de fuga. Bueno, y si hago lo mismo aquí, la dirección esta, y el plano que contiene ahí al rayo de luz, pues tendría aquí la sombra que fuga hacia allá. Entonces, uniendo este punto con este, me da ahí la sombra de esto. Lo mismo pasará aquí. O sea, calculo la sombra de un punto aquí sobre el suelo. Entonces, con precisión habría que calcular su proyección sobre el suelo. Y ahora lo mismo, resulta que una vertical fuga hacia allá.
fuga hacia S sub L, no hacia F sub 2, que es esta línea. Levanto por aquí una vertical y donde me corte esta línea tengo el punto. Hago su sombra hacia aquí y entonces uno este punto con este. Bueno, esas serían las sombras. En realidad no era el objeto del ejercicio, sino que lo que hay es que calcular el punto de vista, pero bueno, se hicieron las sombras así para que salga un poco más real el objeto. Entonces tenemos la sombra interior proyectada en el hueco. O sea, obtener el punto de vista a partir de una foto o de un dibujo, pues es calcular una restitución. Entonces teníamos aquí este detalle y aquí esto proyectado. O sea, es restituir los datos a partir de un dibujo o fotografía. Bueno, parece que está completo. Esto saldría de aquí hacia allá. Entonces, para calcular el punto de vista, pues yo puedo hacer en el rectángulo de la base, que ya sé que mide 1 por 2, simplemente coger la mitad, haciendo otra vez las dos diagonales y por este punto, así tengo aquí ya un cuadrado. Entonces, sobre el cuadrado, si tengo esta línea y esta, forman en realidad 90 grados, pero también estas que van a las fugas, F1, F2, también forman 90 grados. Entonces, si estas forman 90 y esta también, pues puedo hacer una semicircunferencia que comprenda a los puntos de las diagonales y una semicircunferencia que comprenda a los puntos de las fugas, o sea, el punto de esta fuga y el punto de esta fuga. Entonces, la intersección de las dos semicircunferencias me dará el punto de vista. Bueno, según eso, entonces cojo el cuadrilátero, viene por aquí. Fugo hacia F1. Lo mismo, fugo por aquí detrás hacia F2 y tengo ya el cuadrilátero. Haciendo una diagonal y haciendo la otra, tengo el punto de intersección que uno con F1. Entonces de repente tengo este punto y este. Es una diagonal. Una diagonal que corta aquí. Vamos a llamarlo M1. Y tengo ahora la otra diagonal que corta muy lejos, o bien corta, si es paralela al horizonte, quiere decir que aquí tendré que hacer una línea recta hasta que corte al arco que pasa por F1, F2, y ese es el punto de vista. Si corta muy lejos, como pasa aquí, vamos a poner otro papel. Entonces, calculando el punto donde corta, que es un punto lejano, pero no es el infinito. Entonces tengo que hacer una semicircunferencia que pase por estos dos puntos. No tengo más que hacer el punto medio con una mediatriz y coger aquí un arco de aquí a aquí y hacer una semicircunferencia. Y lo mismo hacer otra semicircunferencia tomando el punto medio entre F1 y F2 y hago aquí otra semicircunferencia. La intersección de las dos semicircunferencias es la posición del punto de vista abatido, que si lo desabato, pues me cae exactamente una perpendicular, aquí el punto principal, me cae exactamente aquí. Bueno, entonces tenemos que si el punto de vista está aquí, esta es la dirección de las líneas de la mesa. Y necesariamente, pues las diagonales, pues también, como decíamos, forman 90 grados en el espacio, de lo cual se desprende que el arco que comprende estas dos diagonales y el arco que comprende las dos líneas que van a los dos puntos de fuga, pues es en realidad la localización exacta en la intersección de las dos semicircunferencias del punto de vista. Bueno, pues esa es una forma de restituir o obtener datos fundamentales de la perspectiva. En este caso se obtuvo solo el punto de vista.
podríamos obtener más datos, pero bueno, ya era inmediato obtener el horizonte, con lo cual pues es lo fundamental, ¿no? Tener el punto de vista en una perspectiva. Podríamos obtener también muchos más datos, pues por ejemplo la localización exacta de los rayos solares nos determinan la posición del Sol, pero bueno, decir solo que si este es el punto de vista a esta altura, lo intento comprender en el espacio, y aquí está la dirección de las sombras de los rayos verticales, quiere decir que este es el ángulo que forma necesariamente esas líneas con el plano este, o sea que podría abatirlo, podría hacer esto y decir, bueno, si realmente siguen esta dirección las verticales, o sea, todas las verticales iban hacia aquí, pues necesariamente este es el ángulo que forman las verticales respecto al plano este. O sea que ya lo puedo marcar. Y podría tener también la orientación exacta de los rayos de luz. Resulta que se cortan aquí en el punto de fuga. Entonces, según eso, como el punto de vista está aquí, lo entiendo así en el espacio, tendría que hacer el ángulo que forma, por ejemplo, podría obtener cualquier ángulo, por ejemplo, el que forma respecto a el plano del cuadro. Pues tengo este triángulo, entonces cojo aquí, paso esta medida, o sea, lo que hago es abatir esto. Punto de vista lo tengo aquí ahora ortogonal a esta línea, y ahora tengo el ángulo que forman las líneas con el plano del papel, que es este, beta. Podría obtener también el ángulo que forman estas líneas de los rayos solares, por ejemplo, respecto al plano del suelo. Entonces lo único que tendría que hacer es hacer un abatimiento, por ejemplo, de esto. O sea, de este triángulo que viene aquí, abatirlo hacia aquí, de manera que me caería aquí. Pero bueno, eso ya está explicado en otros vídeos, cómo obtener los parámetros solares. Simplemente nos quedamos con la obtención del punto de vista.